Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, este podcast en el cual buscamos la reflexión teológica con el propósito de reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Una de las figuras, estructuras que Dios utilizó en su palabra, ha utilizado, entre otras cosas, para enseñar, revelar su plan de salvación, asuntos del pecado y demás, es la figura, la estructura del santuario. Algunas personas quizá no conocen mucho de este tema, otros a lo mejor han escuchado un montón de cosas diferentes ideas, y hoy queremos dedicar un tiempo para reflexionar en este tema, el tema del santuario en la Biblia. Nos acompaña un invitado para mí de honor, porque además de respetarlo en su pensar teológico, es un amigo, y quiero darle la bienvenida a el pastor Samuel Pagán. Samuel, bienvenido. Gracias, Gerardo. Un gusto tenerte. A veces me sale decir con nosotros, pero en realidad estoy solo, así que de tenerte conmigo para este programa, como decía en la introducción, donde queremos reflexionar teológicamente, reflexionar en la persona de Dios, pero por supuesto centrado en la palabra de Dios. Pero antes de entrar al tema que nos convoca hoy, el tema del santuario, me gustaría darte un desafío, y el desafío es simple, pero a la vez vamos a ver cómo lo hace, que es presentarte en 2 minutos o menos. ¿Cómo se presenta Samuel Pagán en 2 minutos o menos? Bueno, mi nombre es Samuel Pagán de Jesús. Siempre me gusta mencionar este nombre completo. Y soy nacido y criado aquí en los Estados Unidos. Pastoreé por 20 años aquí en los Estados Unidos. Y ahora pues terminando mi doctorado en teología histórica. Estoy casado, tengo una hija que también está graduándose de doctoral. Wow. Y y es nuestro gozo ver cómo ella alcanza sus metas y Dios la bendice. Wow. Criado, nacido aquí en Estados Unidos, pero también pasaste un tiempo en la Isla del Encanto, ¿verdad? Sí, cuando era adolescente mis padres se mudaron a la isla de Puerto Rico y allí pues aprendí un poco de español y también la cultura. Y hice mis estudios de teología en la Universidad de Adventista en las Antillas. Se llamaba Antilian College en aquel tiempo. Y después, y conocí a mi esposa allí. Allí nos casamos, nuestra hija nació allí y un mes o 2 después que mi hija nació, me volví a Estados Unidos y me traje a mi mujer y a mi hija. Bueno, imagínate si no mencionábamos a Puerto Rico, que de ahí pasó algo importantísimo en tu vida. Y ojalá tuviéramos, yo siempre digo, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo para contar historias, porque en todas estas etapas siempre hay episodios y cosas lindas, no tan lindas, hay pruebas, pero uno crece como discípulo en el diario vivir, ¿no? El discipulado no es solamente conceptos abstractos teológicos, sino es cómo vivir a Dios en nuestra vida. Así es. Pero hoy vamos a hablar acerca del santuario. Y vamos a empezar por algo quizá básico hasta cierto punto, pero ¿qué es el santuario? Cuando hablamos del santuario, a lo mejor hay alguien que está mirando y dice, ¿qué es el santuario? ¿Está hablando de algún lugar en Estados Unidos? ¿De qué es el santuario? ¿De qué estamos hablando en cuanto a la Biblia? Interesante. El otro día estaba yo conversando con un teólogo hispano, no adventista, y vi que él estaba hablando acerca de ciudades santuario. Pero no usó ese término, eso fue lo que yo descubrí después, pero el tema era así, el comienzo de lugares de santuario, y de momento pensé que estaba hablando de los adventistas, pero no, la palabra santuario significa un lugar sagrado, y hoy en día se usa para hablar de ciudades aquí en Estados Unidos donde la gente inmigrante puede ir y sentirse segura de que las autoridades de gobierno no se lo van a llevar a la migra, que tienen esa libertad de estar en ese espacio hasta lo que puedan arreglar su estatus. Y yo creo que esto no está muy lejos de la realidad de lo que la Biblia nos enseña, de lo que es el santuario. Es lugar de refugio. La humanidad está
en una crisis desde la caída del pecado. Y Dios ha establecido el santuario, un lugar de refugio donde la gente puede ir y alcanzar lo que necesita, que es una relación renovada con Dios. Wow. Yo casi que con esa figura tan linda podríamos hacer un cierre y te diría que hagas una apelación, ¿verdad? Porque está muy lindo. Y me da la impresión, Samuel, al escucharte hablar, que este es un tema como que te apasiona, ¿no? Porque al empezar a hablar de esto te veo como apasionado y eso es bueno, ¿verdad? Pero ¿dónde aparece, por lo menos, o sea, en la Biblia, explícitamente, y después hasta podríamos hablar implícitamente también, pero ¿dónde aparece el santuario? Y aún de una manera muy literal, ¿qué era el santuario? Sí, o sea, el santuario como tema comienza en la experiencia de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto y le manda a Moisés a construir una estructura donde Dios pueda habitar. Y quiero leer este versículo que es importante, que se encuentra en Éxodos 25, versículo 8, donde dice: y harán un santuario para mí, dijo Dios, y habitaré en medio de ellos. Esto nos comunica algo muy importante y fundamental para el concepto de santuario. Y es el hecho de que Dios manda a Moisés y al pueblo a construir un santuario para que Él pueda habitar en medio de ellos. Así que tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Y en ese sentido, vemos que el tema de santuario en la Biblia siempre rodea esta idea de la relación con Dios. Y que Dios es el que ha tomado la iniciativa de buscar al hombre que está perdido y a la raza humana que está en perdición. Y el santuario, en términos de lo que sucede en Israel, es una tienda, se le llama el tabernáculo. Después construido en tiempo de Salomón en un templo, pero es básicamente un lugar donde Dios habita y el pueblo lo rodea y busca en él refugio para su condición. Wow. Y una relación de renovación diaria. Wow, interesante y otra vez, quizá en función de aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados, que podría ser que nos estén mirando, esto aparece entonces en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, está el Génesis, que habla de los comienzos, y ahí hay una historia interesantísima de liberación, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto por siglos, y ahora Dios manda a Moisés, y él es un líder a quien yo admiro tremendamente, usado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, y ahora están viajando hacia la tierra prometida que Dios les había dicho: ahí les voy a dar ese espacio, ¿verdad? Y Dios les dice, como bien dijiste y como leímos, o leíste, entonces que hiciera esta estructura, que era una tienda. Podríamos hablar mucho de los detalles de esta tienda, que tenía como una especie de cerco, ¿verdad?, alrededor, y uno entraba y había un altar allí, y después ahí estaba la tienda dentro de ese cerco, que estaba dividida en dos partes. Y quizás nos puedes comentar un poquitito de esos detalles rápido, pero la gente puede leer de esto más en la Biblia. Claro. O sea, la tienda estaba rodeada, como mencionaste, por este cerco, y los adoradores podían entrar a esa primera parte que era el patio del santuario. Ahí lo primero que se encontraba era un altar de bronce donde el sacerdote sacrificaba los corderos o bueyes o los sacrificios para interceder por el pueblo. Y entonces el tabernáculo en sí estaba definido por dos lugares, bien sencillo. El primer lugar de entrada, que solamente el sacerdote podía entrar, era el lugar santo, y allí encontraban 3 muebles en la mesa de los panes de la presencia o propiciación, y estaba el altar de incienso que estaba delante de la cortina que dividía dos partes, y el lugar santo y el lugar santísimo, y estaba entonces al otro lado del sur estaba candelabro con 7 brazos que alumbraba el espacio. Y entonces,
Y todo esto, pues claro, tiene significado. El pan, pues, representa a Cristo y la palabra de Dios que nos alimenta, el incienso en las oraciones de los santos, y la intercesión de sacerdocio representa a Cristo que intercede por el pueblo, y el candelabro, pues la luz representa a Cristo la luz, también representa al Espíritu Santo, porque las luces se mantenían alumbrando por el aceite, y el aceite representa al Espíritu Santo. O sea que hay mucho significado espiritual con todo esto que Dios le da a Moisés y al pueblo para construir, para él habitar, y otra vez comunica el deseo de Dios de relacionarse con su pueblo a pesar de que existe pecado. Es decir, el problema que el santuario, o que Dios busca a través del santuario solucionar, es el problema del pecado. Y voy a interrumpirte un poco, porque como hablábamos antes de comenzar este diálogo ahora grabando, pero queremos llegar a la conexión con nuestra vida hoy, porque hay conexiones y muy importantes. Y una, la obvia quizás, es en relación a este asunto del pecado, ¿verdad? Nosotros ahora vivimos miles de años después de Moisés. O sea, no estamos caminando en un desierto, no estamos morando en tiendas, tenemos casas, creo que podríamos decir, en comparación con el resto del mundo, probablemente la mayoría que mire esto va a estar en un lugar cómodo, y sin embargo, si bien hay un abismo de separación cultural y en tiempo, hay cosas similares, y una de ellas es la realidad del pecado, que la Biblia dice claramente nosotros tenemos un problema que es el pecado. Pero quiero destacar un par de cosas porque mencionabas en Éxodo 25:8, Dios dice, quiero habitar con ustedes, quiero vivir con ustedes. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero si Dios quería vivir con ellos, Él podía ya estar ahí, o hacer la tienda y ya está. Pero hay un montón de actividades que se realizaban a diario y semanalmente y anualmente en el santuario, que nos muestra que era más que solamente habitar por acompañarlos en su presencia, sino que era esa relación de la que estabas hablando, y en esa relación, una relación salvífica, por así decir, por un problema, que el ser humano no se puede relacionar, digamos, con Dios directamente por el pecado y una separación, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. Yo creo que para entender este problema tenemos que ir al principio. En el libro de Génesis nos habla, y de hecho es allí donde encontramos los principios fundamentales para la necesidad de un santuario luego. En Génesis, en el capítulo 3, encontramos, pues claro, la narración de la caída del hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Una narración muy conocida aún en el ambiente secular. Pero quizás algo que se pierde de vista aquí es el hecho que antes del pecado, Dios visitaba al hombre. Antes del pecado, allí en el huerto de Edén, Dios se gozaba en caminar con Adán y Eva. Y entonces en el capítulo 3, versículo 7, nos dice, vamos a leer del 7 en adelante, después que el hombre y la mujer caen en pecado, comen del árbol prohibido, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos a ellos tratando de solucionar el problema del pecado. Ellos no habían conocido la idea de desnudez, pero el pecado ahora hace que ellos vean y experimenten cosas que nunca habían experimentado, que eran cosas extrañas para ellos. Y entonces intentan solucionar esta experiencia extraña que ellos no saben ni describir, que nosotros ahora conocemos como el pecado y la destitución de la gloria de Dios. Pero el versículo 8 es donde yo quería enfocarme. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. A mí me parece que esa frase, se paseaba en el huerto, nos comunica algo. Nos dice que esto era algo que era costumbre. Dios iba y los visitaba. Dios iba y estaba en medio de ellos. Pero esta vez, esta visita encuentra una situación penosa, y es que el hombre está caído en pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y lo que vemos aquí es Dios buscando al hombre y el hombre huyendo de Dios. Esto no había pasado antes. Esto es resultado de la caída
del hombre en pecado. Pero seguimos leyendo, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto me parece muy interesante porque, otra vez, el pecado nos separa de Dios. Pero lo que vemos en la narración aquí en Génesis, después de la caída del hombre y la mujer, es que es el hombre y la mujer que están huyendo de Dios. Dios está buscando al hombre. Pues claro, Dios sabe lo que ha pasado. Él está al tanto de la situación. Pero cuando Él pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta no de no saber dónde está el hombre se está escondiendo de Dios. Es una pregunta más bien de ¿por qué estás huyendo? Es decir, es una pregunta de ¿qué es esto? El pecado que ha surgido entre nosotros y ha roto la relación que existía. Entonces, es en términos de esa realidad que la raza humana entonces sufre esa separación de Dios desde ese momento en adelante, que entonces el santuario ahora tiene algo de sentido y propósito para nosotros. Para ellos tomaban por sentado, Dios viene y nos visita y pasamos un tiempo muy alegre. Pero ahora el pecado ha quitado ese privilegio. Pero Dios continúa queriendo tener esa relación. Pero el pecado lo impide. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? El mismo pasaje en el capítulo 3 de Génesis nos indica lo que tiene que suceder. Porque después que Dios tiene un diálogo con ellos y ellos reconocen lo que ha sucedido, aunque lo hacen así con excusas, mostrando nuevamente cómo el pecado afecta el carácter santo en el cual el hombre fue creado. Entonces Dios da la solución. La solución es la muerte de un animal inocente. Dios los viste a ellos aquí en el versículo 21, en el mismo capítulo 3, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es el primer sacrificio que se hace en la historia de la raza humana. Y quien la hace es Dios, no el hombre. Cuando vemos las tradiciones paganas en la historia secular, vemos que son los hombres que están llevando sacrificios a sus dioses para recibir aceptación. Pero en la narración bíblica lo primero que observamos es que el Dios Altísimo es quien hace el sacrificio con la intención de reparar esa relación. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea, la iniciativa divina, y me encantó eso que estabas diciendo, ¿no? La iniciativa incluso hasta en esto de ofrecer el sacrificio para buscar reparar esa relación que ahora está rota por el pecado. Yo quiero que sigamos avanzando porque hay tanto para decir, pero yo creo que este tema de los sacrificios, a partir de este versículo, es una constante de los seguidores de Dios, del verdadero Dios. Digamos, es como que el Génesis, el libro de Génesis, Génesis quiere decir comienzo, es los comienzos de muchas cosas. Comienzo de este mundo, comienzo del pecado y comienzo también del pueblo de Dios, y siempre aquellos que son, de acuerdo a la narrativa bíblica, los representantes o el pueblo de Dios en la tierra, los que siguen a Dios, al Dios de la Biblia, se conectan en un altar, a los pies de un altar ofreciendo sacrificios. Tenemos, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿verdad? Que ojalá pudiéramos entrar a esa, es preciosa. Yo debo confesar que me emociono fácil cuando leo esta historia, cuando pienso en el hijo ahí adelante, ¿no? Y pensando el hijo dispuesto y él ahí, y Dios diciendo, no, fuiste fiel, ahora Jehová provee otra vez el animal y provee para el sacrificio, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cuestión interesante. Me gustaría leer un texto porque me acordé de Éxodo 25, cuando estabas en ese capítulo, que al final, el versículo 40, cuando Dios está hablando con Moisés y le ha dado las instrucciones, y de paso después siguen varios capítulos con instrucciones muy concretas de cómo construir este edificio. Así es. Y él dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, versículo 40, 25, Éxodo 25, 40.
¿Cómo podemos entender eso? Bueno, cuando miramos ese pasaje y otros más, obviamente algunos que se presentan antes del capítulo 25, encontramos de que Dios se revela como quien tiene un templo en el cielo. Y que lo que le da a Moisés en sus instrucciones para construir el tabernáculo está basado en una figura de lo que ya existe. Así que esto, pues claro, se va a ir desarrollando a medida que la historia de redención continúa. Pero el santuario entonces parece ser un lugar en el cielo donde Dios está efectuando a favor de la raza humana su salvación. Y lo que el pueblo de Israel experimenta en la tierra está revelando e ilustrando esa realidad que en el cielo siempre ha sido. Es interesante porque cuando uno lee eso me parece que es un fenómeno que se da mucho en la Biblia cuando uno presta atención. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Que si entráramos a ese libro podríamos hacer una serie de episodios, pero yo creo que lo vemos vez tras vez que la Biblia describe, o sea, está la realidad de esta tierra como una realidad, en este caso lo que acabamos de leer en Éxodo 25, hay un lugar específico, hay un momento en la historia donde Dios interactúa con Moisés y con su pueblo, hay un lugar concreto, hay una carpa, hay una tienda, ¿verdad? Y demás. Pero también la Biblia habla de realidades celestiales. Ahora, estamos limitados a saber los detalles de cómo es el cielo y demás, pero hay, de acuerdo a la Biblia, a la narrativa, hay realidades celestiales, ¿no? Cuando uno lee otra vez, mencionaba el libro de Daniel, es como que se mencionan eventos en la historia, pero es como si paralelamente hay cosas concretas y reales que están pasando en el cielo, ese lugar que otra vez, dónde es y cómo es, bueno, pero hay un lugar, hay por así decirlo, y ahí no quiero entrar mucho en filosofía del lugar o no, historia, pero la Biblia da esa imagen, ¿no? Esa idea. Es decir, quizá la pregunta es, ¿cómo entendemos esto? O sea, ¿qué podemos entender acerca de esto de la realidad celestial, de lo que Dios hace? Y cómo podemos quizá empezar a movernos a aplicaciones más sobre este plan de la salvación y la obra que Dios hace por el ser humano. Yo creo que en términos de esa pregunta necesitamos enfocarnos solamente en lo que la Biblia ha revelado. Okay. Nosotros no sabemos muchas cosas y creo que es parte de la humildad cristiana reconocer nuestras limitaciones. La manera que Dios ha revelado su verdad ha sido en términos que nosotros podamos entender. So, no hay que negar de que hay un santuario, porque ahí lo dice. Pero entrar en entender el santuario en términos de cómo será en el cielo y cómo Dios la opera, no se nos ha revelado eso. Okay. Lo que sí nos revela es lo que es el santuario en términos de lo que fue en la tierra, de cómo los tipos, hablamos de tipos, el sacerdote era un tipo, el sumo sacerdote era otro tipo, los sacrificios eran un tipo, todos apuntando hacia un antitipo que había de venir en el futuro, que había de cumplir en términos predictivos, proféticos, lo que esto envolvía. Y quizá, perdón, Samuel, que interrumpa y espero que no pierdas la línea de pensamiento, pero por las dudas, para algunos tal vez es familiar la idea del tipo-antitipo, pero por las dudas, cuando hablamos de tipo, no estamos hablando de un tipo por ahí, o en verdad estamos hablando de una figura, ¿verdad?, que apunta a algo que va a suceder, a otra realidad, ¿no? Claro. Digo para aclarar eso, cuando hablamos de un tipo, esto es algo que pasa ahora, pero que ya está previniendo, como decía, está prediciendo, va a venir una realidad y cuando pasa, decimos, ahora entiendo, ¿verdad? Así como los sacrificios, ¿verdad?, eran una figura, no es que los animalitos en sí causaban, o la muerte de estos animales causaban el perdón, traían el perdón. Hay otra cuestión que tiene que pasar. Exacto, gracias por mencionar eso para aclarar. Esto me recuerda a Génesis otra vez, el pasaje estamos mirando, porque allí lo que no mencionamos fue que en el mismo capítulo 3 encontramos la promesa de la simiente de la mujer, que es la primera promesa mesiánica. Y esto se hace en contexto con el sacrificio primero que Dios hace. Exacto. Así que ya está apuntando a la realidad
tipológica donde este sacrificio representa al Mesías que ha de venir. ¿Y qué va a hacer Mesías? Va a ser cortado, que es un término hebreo que significa va a morir. Y entonces allí encontramos el primer tipo. Comienza la tipología. Y claro, la tipología se refiere a una persona, un evento, una narración que apunta más allá de sí misma. Y entonces los sacrificios pues apuntan hacia el sacrificio de Cristo. Exacto. Me gustaría que empecemos a movernos hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Porque a lo mejor alguno puede decir, qué interesante, ¿verdad? Esto pasaba en el tiempo de Moisés, qué lindo, una historia de allá. Pero en el Nuevo Testamento también aparece el santuario en más de un lugar. O sea, aparece, y otra vez, podríamos hablar mucho de cómo la estructura de la identidad del pueblo de Israel estaba centrada en torno al santuario y cómo eso fue cambiando con el santuario de Salomón, el templo y demás, y toda la cultura en torno a eso. Hoy no nos da el tiempo para eso. Sin embargo, en el texto mismo del Nuevo Testamento aparece la idea del santuario. En el Apocalipsis, por ejemplo, la idea del santuario predomina, ¿verdad? Pero yo creo que es importante decir así al pasar, o por lo menos mencionarlo, que había muchas cosas que pasaban en el tiempo de Moisés, en el santuario. Por un lado mencionamos los sacrificios diarios, ¿verdad? Que es interesantísimo, ¿no? Cómo el adorador venía y traía ese cordero o algún animal, confesaba sus pecados, ¿verdad? Y todo eso tiene mucho significado en relación al pecado. Además de esas cuestiones diarias, había también fiestas anuales, ¿no? Como la Pascua, como otras fiestas que también tenían no solamente un simbolismo presente en aquella época, hasta pasada, en el caso de la Pascua, de la liberación de los israelitas del pueblo de Egipto, pero también apuntaban a eventos y realidades que iban a venir. Habiendo dicho todo eso, ¿cómo aparece el santuario en el Nuevo Testamento? El santuario como tema aparece en las narrativas del Evangelio con relación al templo. Nos habla de que en la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó en dos. Así que, y también pues claro nos habla de la visita de Jesús como niño al templo a los 12 años, cuando sus padres se perdieron, ¿verdad? Interesante, ¿no? Entonces, el texto dice que él se perdió, sí. pero entiendo lo que está diciendo, okay. Y por el estilo, ¿no? O sea, el templo está allí y es una figura primordial en la narración de los evangelios. Pero también observamos que en la narración del evangelio Jesús se presenta como mayor del templo. Y así que hay una transición aquí. La persona de Cristo trae una transición en donde el enfoque de la salvación debe ser. Hasta Cristo estaba en el templo porque Dios así lo había establecido, pero el templo estaba y el santuario estaba apuntando hacia el Mesías. Cuando el Mesías llega, es el Mesías el enfoque. Claro, al pueblo le costó poder hacer ese cambio, esa transición. Pero nos damos cuenta que en las palabras de Juan el Bautista, hasta el lenguaje del santuario es usado, porque él dice, he aquí, cuando ve a Jesús por primera vez, dice, he aquí el Cordero de Dios. Es interesante, yo quiero detenerme un segundo acá, porque esto es impresionante, ¿no? Como podríamos decir, muchacho, aunque para esa época, bueno, 30 y pocos años, de acuerdo, depende cómo lo ubiquemos en la historia, pero aparece vamos a decir muchacho, ¿no? Relativamente joven, caminando, que era hijo de carpintero, que ahí estaba, quizá alguno lo conocía, no, ahí viene Jesús, el hijo de José, y de repente se acerca, y este profeta que la gente respetaba, por lo menos la mayoría que le iba a escuchar, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase es tremenda, o sea, nosotros la conocemos y quizá miramos y porque creemos que Jesús fue ese enviado, ese Mesías que vino, el que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Pero para las personas en ese momento, yo no sé cómo habrán reaccionado, ¿no? En ese momento, pero hay una conexión directa, como decía, con el santuario, ¿no? Este es Él, nosotros diríamos hoy, ¿verdad? Nuestro ambiente, como hablamos en español, con mayúscula, el Cordero, ¿verdad?
Y eso tiene que ver con lo que mencionabas, que cuando Jesús muere se rasga el velo, no es coincidencia y no es coincidencia que aparece en el texto. Yo creo que está queriendo decir todo eso que venía pasando por siglos, esos sacrificios, ya ese sistema ya no es necesario porque ahora la realidad se cumple, está acá. El Cordero está acá. Tremendo, ¿no? Así es. O sea, la narración del Nuevo Testamento no escapa a la realidad del ministerio del santuario. Es más, el lenguaje del santuario está en todo el Nuevo Testamento. Aun si la gente está acostumbrada a leer el pasaje sin tener en cuenta que eso está así. El Nuevo Testamento, aunque fue escrito en griego, el pensamiento hebreo está por toda la literatura del Nuevo Testamento. Pero para hablar específicamente, el libro de Hebreos está dedicado al santuario y a su significado ahora en la nueva dispensación del Evangelio. Y después el libro de Apocalipsis, con su simbolismo, también aún está estructurado en términos de santuario. El santuario está en todo el Nuevo Testamento, pero más específicamente está explicado en Hebreos y Apocalipsis. Wow. Samuel, el tiempo está pasando muy rápido, pero a mí me gustaría que tomemos unos pocos minutos para ir cerrando y pensemos en aplicaciones espirituales para hoy. Hemos dedicado un buen tiempo para mencionar por arriba puntos del santuario a través de la Biblia, su construcción, las instrucciones a Moisés, algunas de las prácticas tanto diarias como anuales, el Nuevo Testamento, como ahora Jesús es el Cordero, en el Apocalipsis, Hebreo, tremendo libro, si alguien quiere ir más profundamente, leer allí, aparece muchísimo. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida espiritual hoy, en el siglo XXI? ¿Será que encontramos aplicaciones válidas que nos ayuden en nuestro caminar espiritual? Sí, cómo no. Dios existe. Aunque hay gente que no reconoce a Dios y no reconoce su existencia, ellos le deben a Dios su existencia. Aunque hay gente que no reconoce a Dios ni reconoce que Él vive, ellos le deben a Dios el que tengan lluvia y tengan cosecha a su tiempo, que tengan días soleados y puedan gozarse en la playa. Todo bienestar, todo bien se lo deben a Dios. Y lo mismo con relación al ministerio de Cristo en el santuario. Lo que Dios está haciendo en Cristo es para beneficio de toda la raza humana, pero en forma especial para su iglesia. Y esto es un tema que tomaría más tiempo de lo que tenemos para desarrollar, pero la realidad es que no hay nada que sucede en el mundo, y vemos en las noticias y muchas cosas están sucediendo, no hay nada que no pase por el santuario celestial, porque es el centro donde Dios está comunicándose con la tierra a través de los ángeles que visitan esta tierra, a través del Espíritu Santo que está en esta tierra, a través de las oraciones que suben al cielo, donde Dios dice que oremos en el nombre de Jesús y serán contestadas las oraciones. Tiene que ver con la relación que Dios ha prometido tener con su pueblo en forma especial y también con la humanidad a través de Cristo, porque Cristo murió por toda la raza humana. El santuario todavía nos comunica del amor de Dios y su deseo de salvar a la humanidad. Para el diario vivir de aquel que sí cree y que sí mira hacia el cielo en fe, hacia Dios, yo quiero leer un pasaje en Hebreos el capítulo 4. Me parece que me estabas leyendo el pensamiento. Porque ese pasaje resume para mí realmente la relevancia del santuario para la vida del creyente. Primeramente, y esto es algo que el libro también menciona en el capítulo 2, de que es importante que entendamos que el Cristo de la gloria, que ha resucitado y está en el cielo, está en el santuario celestial, es
uno que puede identificarse con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, le dijo a los discípulos, pero podemos confiar porque Él ha vencido el mundo. Y ahora, estando en el cielo, intercediendo por nosotros delante de Dios, nosotros pecadores. Que de paso dice la Biblia que no hay otro mediador, ¿verdad? Exacto. Sino Jesucristo. Exacto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y el énfasis a hombre, nuevamente, Él es el puente entre Dios y la humanidad. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 2, enfatiza mucho el hecho que Él fue hecho hombre y de que Él padeció. Y entiende nuestro sufrimiento. En Hebreos 4 apunta a eso también, donde dice, versículo 14 hacia adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Wow. Es decir, vamos a tener luchas. Como seres humanos tenemos luchas, pero como cristianos tenemos luchas y tenemos esperanza. Tenemos a quien acudir. Y a medida que nosotros diariamente buscamos vivir la vida cristiana, buscamos vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, podemos estar seguros que Dios está allí y que Cristo está allí a nuestro favor. Wow, qué tremendo mensaje, ¿no? El tiempo ha pasado, pero Samuel, quiero agradecerte por estar hoy conmigo y por tocar este tema tan importante y tan relevante. Y yo realmente me siento tocado por este tema, porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Verdad? Así es. Y la idea de pensar que ese mismo Dios que desde el Edén, de acuerdo al relato bíblico, se gozaba en estar con el ser humano, y ni bien entró el problema del pecado, Él es el que busca, el que está ahí buscando, quiere volver a restaurar esa relación, el que le da la estructura del santuario, ese que luego después desciende, se hace uno como nosotros en la persona de Cristo, y es el Cordero que muere en mi lugar. Es el que ahora, como acabaste de leer en Hebreos, es el que está intercediendo por mí, el sumo sacerdote, es mi representante constantemente. Ahora estamos hablando y Él está ahí. Entonces, lo único que necesitamos hacer es con confianza, con confianza acercarnos, porque Él intercede. Ojalá que esa sea nuestra realidad, nuestra vida y de los que nos están mirando, que podamos experimentar esta relación con Dios cada vez más real por medio de la persona de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Samuel, muchas gracias.